Chicos, buenos días. Vamos a continuar con lenguaje natural. Entonces, ahora nuestro tema se llama ciencia de los datos. En el mundo actual de la tecnología que nos rodea, donde la computación en la nube se va haciendo parte de nuestro día a día, ¿quién ha usado los servicios de Google, de Facebook, Twitter, Dropbox o Evernote? Donde hay cada vez una mayor cantidad de dispositivos que están las 24 horas del día conectados a Internet, desde teléfonos, tabletas y televisiones hasta móviles, acercándose aún más al concepto de la Internet de las cosas. En este mundo donde estamos generando datos constantemente en el mundo de la Big Data, se está haciendo cada vez más necesario un nuevo perfil de profesionales de la información que puedan aplicar a las técnicas de la ciencia de datos. Pero, ¿qué es la ciencia de datos? Es un campo interdisciplinario que involucra métodos científicos, procesos y sistemas para extraer conocimiento o un mejor entendimiento de datos en sus diferentes formas, ya sea estructurados o no estructurados. Es una continuación de algunos campos de análisis de datos como la estadística, la minería de datos, el aprendizaje automático y el análisis predictivo. Comprende tres áreas distintas superpuestas: las habilidades de un estadístico que sabe modelar y resumir conjuntos de datos, los cuales cada vez tienen mayor tamaño; las habilidades de un informático que pueda diseñar y utilizar algoritmos para alcanzar, procesar y visualizar eficientemente estos datos; y la experiencia sobre el campo o dominio, lo que podríamos pensar como una formación clásica en un tema, la cual es necesario tanto para formular las preguntas correctas como para poner sus respuestas en contexto. El proceso de, perdón, el proceso de la ciencia de los datos para exponer al mundo usando los datos es el siguiente. El primer paso consiste en establecer un objetivo de investigación. El propósito principal aquí es asegurar de que todos los interesados comprendan el qué, cómo y por qué del proyecto. Siempre debemos tener bien en claro cuál es la pregunta que queremos responder con la ayuda de los datos. El segundo paso consiste en la obtención de los datos. Los datos deben estar disponibles para poder ser analizados. Este paso incluye encontrar los datos adecuados y obtener acceso a los mismos. El resultado de esta etapa suelen ser los datos en su forma cruda, que probablemente necesitarán ser pulidos y transformados antes de que puedan ser utilizados. El tercer paso, ahora que ya tenemos los datos sin procesar, ahora es prepararlos. Esto incluye la transformación de los datos de una forma cruda a una forma en la que pueden ser utilizados directamente en los modelos. Para poder lograr esto, debemos detectar y corregir diferentes tipos de errores en los datos, combinar datos de diferentes fuentes y transformarlos. Una vez completado este paso, podemos avanzar hacia la visualización de los datos y el modelado. El cuarto paso es la exploración de los datos. El objetivo de esta etapa es obtener una comprensión profunda de los datos. Buscaremos patrones, correlaciones y desvíos basados en técnicas visuales y descriptivas de conocimientos adquiridos en esta fase.
nos permitirán comenzar con el armado del modelo. ¿Ok? Vamos ahora, finalmente llegamos al paso principal y más importante, la construcción de modelos. En esta etapa intentamos obtener los conocimientos o hacer las predicciones de acuerdo a los lineamientos establecidos en la primera etapa. Aquí podemos utilizar todas las técnicas y herramientas que nos proporciona el aprendizaje automático. El objetivo es obtener el modelo o la combinación de modelos que mejor den resultado o nos proporcionen mejor resultado. Y el último paso del proceso de la ciencia de los datos es presentar los resultados y automatizar análisis. Un buen modelado no sirve de nada si no es utilizado para mejorar la eficiencia y obtener mejores resultados. En esta última etapa, debemos presentarle los resultados del análisis a las personas responsables de tomar las decisiones en las organizaciones para que los modelos puedan ser adoptados. En general, estas etapas no siguen una progresión lineal desde el primer paso al 6, sino que a menudo debemos regresar a iterar entre las diferentes etapas, de acuerdo a los resultados que vayamos obteniendo. Actualmente, a los profesionales que se dedican en esta disciplina se les conoce como científicos de datos. Los científicos de datos son profesionales generalmente con conocimientos multidisciplinarios, que poseen el entrenamiento y la curiosidad necesaria para realizar descubrimientos en el intrincado mundo de la Big Data. Ellos son capaces de darle forma a la enorme cantidad de datos desestructurados que generamos día a día y hacer su análisis posible. Se encargan de identificar potenciales fuentes de información, unirlas y depurarlas en conjunto de resultados. Los científicos de datos ayudan a los encargados de tomar las decisiones a moverse de un análisis hands-off o los datos hacia una constante conversación con ellos. Los científicos de datos se encargan de encontrar patrones en los datos, hacer descubrimientos en base de ellos y comunicar las implicaciones de lo que han aprendido a través de su análisis, para indicar nuevas oportunidades de negocios. Ellos aconsejan a los ejecutivos y gerentes de producción sobre las implicaciones de los datos para los productos, procesos y decisiones. Si bien una primera impresión se, se imaginarían a los científicos de datos como personas con un fuerte perfil analítico y mucho conocimiento estadístico y matemático. Esta impresión estaría por demás errada. Ellos se caracterizan más por su parte científica, una de las facetas dominantes de su personalidad, en su intensa curiosidad, el deseo por ir más allá de la superficie de los problemas, encontrar las preguntas en lo más profundo de ellos, e ir depurándolas hasta crear un claro conjunto de hipótesis que pueden ser probadas con datos concretos. Es esto que algunos de los más renombrados científicos de datos en las principales empresas de tecnología del mundo vienen de campos poco convencionales, como la física y las ciencias sociales. Lo que motiva a los científicos de datos no es armar hermosos reportes con información estructurada. Para eso ya existen analistas financieros. Lo que realmente motiva a los científicos de datos es crear nuevas cosas, no solo dar consejo
Ellos quieren crear soluciones que funcionen y generen un impacto innovador para el negocio y los consumidores. Uno podría pensar a los científicos de datos como un híbrido entre hacker, analista, comunicador y consejero, personas que tengan el conocimiento técnico necesario para manejar y analizar grandes cantidades de datos, pero lo que a su vez contenga la suficiente noción y entendimiento de los negocios y la habilidad para comunicar los datos de una forma efectiva. Una combinación realmente rara de darse, pero sumamente efectiva. En lo que hace al apartado técnico, una de las habilidades básicas que todo buen científico de datos debería tener es sin duda la habilidad de escribir código, un programador. Un buen científico de datos debería ser eficiente con al menos un lenguaje de programación de alto rendimiento, como C, C++ o Java, y tener nociones sobre los principales lenguajes que se manejan en Internet: HTML, CS3, JavaScript, PHP. También debería poseer buenos conocimientos sobre probabilidad y estadística. Aquí lenguajes de programación con R y Python pueden resultar realmente útiles. Y finalmente, debería poseer conocimientos sobre los principales frameworks para el manejo de la Big Data, como por ejemplo Hadoop, conocimientos sobre la infraestructura de la computación de la nube y sobre los principales bases de datos, tanto como SQL como NoSQL. Los siguientes son ejemplos de trabajos realizados por los científicos de datos. Evaluación de modelos estadísticos para determinar la validez de los análisis. Utilizar el aprendizaje automático para construir mejores algoritmos predictivos. Pruebas y mejora continua de la precisión de los modelos de aprendizaje automático. Construir visualizaciones de datos para resumir la conclusión de un análisis avanzado. Los científicos de datos aportan un enfoque y una perspectiva totalmente nuevos a la comprensión de los datos. Bueno, pues hasta aquí la vamos a dejar el día de hoy. Por favor, estúdienlo y espero mi resumen. Vale, chicos, que pasen bonito día. Nos vemos el día lunes con más del lenguaje natural. Bye.